Que Dios le bendiga, amados hermanos y amigos. Es un placer saludarles en el nombre de Jesús. Amén. Sean bienvenidos a nuestra transmisión Amén. desde nuestro aposento. Amén. El día de hoy queremos compartirle con ustedes sobre la fe. Vamos a ver qué es la fe. Amén, amén. La fe en el latín dice que es la seguridad o la confianza en una persona, cosa o deidad. Pero en el hebreo la fe es emuná, Amén. que hace referencia a la firmeza o confianza y se define como la fuerza con la que nos aferramos a algo, nos agarramos o nos sujetamos a alguien. Pero para entrar en materia, vamos a leer Hebreos 11, del Amén. 1 al 3. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos, dice, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Wow. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mira qué interesante. Dice que certeza es conocimiento seguro y claro de algo. Es una evidencia, una verdad, seguridad y convicción. O sea, es algo seguro, una seguridad. Amén. La fe siempre ha sido como la marca, lo que ha marcado al creyente. Amén. Amén. La fe siempre ha sido aquello que ha definido a un creyente. Amén. Amén. Dice que la fe prueba la mente, la realidad de las cosas que no pueden ser vistas por nuestra vista humana. O sea, la fe a pesar de que la Biblia lo menciona como un granito de arena, es algo muy grande. Dice, la Biblia da el relato más verdadero y exacto del origen de todas las cosas. Todo lo que vemos de las obras de la creación, todo lo que ves, la naturaleza, el cielo, las aguas, todo lo que ves dice que fueron creadas por la palabra. Fueron creadas por la palabra que Dios declaró. Entonces, por la fe, dice, todo lo que vemos de las obras de la creación fueron creadas por orden de Dios, por la fe. O sea, Dios lo declaró. Hubo una palabra y hubo fe, entonces se creó todo. Y dice, en sí, la fe es tener la seguridad, la confianza que aunque estemos en el fuego, Dios nos sacará de ahí. Amén. Que aunque estemos en el foso rodeados de leones, Dios está ahí con nosotros y que Él tiene el control de todo. Dice, es ver con nuestros propios ojos espirituales lo que no podemos ver con los ojos naturales. Wow. Impresionante. Mira, para entrar en el tema, quisiera que me acompañes a Romanos 8 y lo vamos a leer del 8 al 10. Y dice así, no sé, es sobre el tema del centurión. Fíjate, mira, dice la palabra de Dios, dice que respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel ha hallado tanta fe. Wow, aquí, mira, es impresionante. Aquí se ve que él quería el criado, quería a su familia, él sentía, Ese era, amor, ese apego. claro, él era distinto al resto, ¿vale? Él era distinto al resto. Y seguramente él habrá oído los milagros del Señor. Él habrá oído, le habrán comentado, wow, el Señor ha sanado, el Señor ha hecho estos milagros, wow. Y dice que él fue personalmente hacia él. Qué importante era el criado, ¿no? Él dijo, porque claro, a veces nosotros decimos, wow, ya el Señor hará la obra o ya,
pero la importancia que puso el centurión, porque dice la palabra que él le decía a sus soldados, ve, y él iba, pero en este caso no le dijo a nadie, sino que él mismo tenía que ir, tuvo que ir Pero eso era, personalmente. perdón que te interrumpa, yo también lo estaba analizando ahora mismo, que es como darle importancia al Amén, asunto, como amén, decir, no voy a mandar a alguien porque es delante de amén. al que yo voy. Y relata, ¿no? La palabra que él fue personalmente. Qué importante. No, esto aquí no puedo mandar a nadie, no puedo decirle a ningún mensajero, no le puedo decir a ningún sirviente, no, tengo que ir yo personalmente. Y Claro, dice que yo me imagino lo que el centurión habrá hecho cuando vio a al Jesús, Señor, cuando vio a Jesús, se habrá postrado y le dijo la verdad, no soy digno, claro. no soy digno, porque nosotros a veces decimos, en ocasiones en mi vida yo he dicho, yo no soy digno para que el Señor me haya rescatado, no soy digno para que el Señor, y es así es, nosotros vemos, pero no vemos cuando cuando, ¿cómo te puedo decir? Cuando no conocemos, claro que no podemos conocer Antes, la grandeza, o no podemos conocer la magnitud, no podemos conocer el amor de Dios, ¿no? Que es tan grande. Entonces, me imagino que él habrá dicho, no soy digno, ya, como muchas amén. personas pecadoras dicen, yo no soy digno, yo he cometido este pecado, yo he hecho esto, no soy digno que el Señor me sane. Y me imagino que el centurión, a ser romano, porque, wow, se postró y dice, no soy digno, Señor, que tú ven, que tú entres a mi casa. Solamente di la palabra, Señor. Solamente di la palabra porque yo sé que tú eres un hombre de autoridad, un hombre todopoderoso. Yo me imagino que le habrá dicho, Solo decláralo. solamente di esa palabra. Y eso nos pasa a nosotros en la actualidad. En la Amén. actualidad solamente queremos que el Señor haga esto. Solamente que diga, hecho está. Amén, Wow. amén. Pero la fe de él, y se maravilló él porque dice que no ha habido No había habido esa fe esa fe en otra en persona. Israel, imagínate. Imagínate la fe. Solamente dilo, Señor. Solamente dilo. Yo creo que al centurión lo que le pasó, analizando lo que al centurión le pasó es que, como nos pasa muchas veces a nosotros, que, o sea, sentimos que es tan fuerte el pecado, que es tan feo lo que hemos hecho o lo que hemos vivido o el pecado que hemos hecho, que nos sentimos tan sucios, nos sentimos tan mal y decimos, Señor, ¿sabes qué? Mira, es que tú eres tan santo, tú eres eres 3 veces santo, o sea, Amén. eres tan santo que no puedo, no puedes entrar en mi casa, No soy digno que me perdones. estoy sucio, no soy digno, como dices tú, que me perdones, no soy digno que pongas tu mano en mi cuerpo porque es que te vas a ensuciar. Y me imagino yo al centurión, como dices tú, diciéndole, mira, Señor, solo dilo, solo decláralo porque es que no merezco, no merezco que entres en mi casa porque está llena de pecado, porque está sucia y tú eres santo. Entonces, qué bonito. Y Jesús, me imagino yo sonriendo, Jesús, porque Jesús no mira tu pecado. Amén. Jesús sabía quién eras tú, Jesús sabía lo que hacías, Jesús sabía todo de Él ti. sabía que él iba a ir. Claro, Y cuando nosotros buscamos al Señor, Él sabe que nosotros lo vamos a buscar. claro, Y en ese momento yo me pongo en ese papel y Él abrió su corazón. qué bonito. Señor, yo soy un hombre pecador. Claro, Señor, no soy digno que me abrace. Señor, yo no soy digno que me perdone. Yo no soy digno que me disculpe, Señor. Señor, solamente dilo. claro, Señor, di la palabra, decláralo, que yo sé que no, a donde está mi criado, tu palabra tiene autoridad. Amén. Como dice, yo soy hombre de autoridad y si yo digo ve, va, y si yo digo ven, viene. Pero yo sé que si tú lo dices,
Él sin ahí necesidad, reconoció. sí, reconoció la grandeza Amén. delante de quién estaba, porque imagínate, yo sé que mi criado sanará con solo que tú lo digas. No es necesario ni que yo vaya a decirle, no, no, con solo que digas la palabra. O sea, esa fe tan firme, esa fe tan certera de saber que cuando llegara a casa iba a encontrar a su criado sano. Qué bonito, o sea, que Dios nunca va a ver nuestro pecado, o sea, sino que Amén. Él nos va a ver a nosotros. Cuando nosotros venimos y nos presentamos delante de Dios diciéndole, Señor, perdóname, te he fallado, mira, he pecado, y nos arrepentimos de nuestros pecados, o sea, me imagino yo que Él se sonríe, nos abraza, y qué bonito, porque Él no ve nuestro pecado, Él no ve aquello que hemos hecho, sino que Él nos abraza porque Él nos ama. Dice la Ujú. Biblia que Él ama al pecador. Y aborrece. Lo que no ama es el pecado. Entonces, cuando tú reconoces que eres un pecador y lo que estás haciendo es reconociendo la grandeza de Dios y te postras ante esa grandeza, ante esa santidad y le dices, Señor, aquí estoy. Mira, soy pecador, no soy digno, pero aquí haz lo que tú quieras. Solo dilo, solo decláralo. Por eso a veces también es importante, Impresiona de verdad. porque aquí nos da una enseñanza también el centurión, Claro, que él fue a ¿cómo sería, cómo sería la palabra? Que él fue a pedir por otra persona, como a suplicar, fue a, fue a, a a interceder, fue a interceder por otra interceder persona. por otra persona. Y muchas veces nosotros no lo vemos de ese punto de vista. Creemos que no, que esa persona tiene que interceder por sí mismo. Y en realidad, aquí vemos que el centurión intercede por un familiar. Podemos decir que es un Amén, familiar amén. porque era un siervo, un sirviente de él, ¿vale? Y nosotros también podemos interceder por un amigo, podemos orar por un Mira qué amigo, bonito eso. podemos orar por un familiar que está grave, que está enfermo, por mis vecinos que no conocen del Señor. Amén, Podemos interceder nosotros también, amén, amén. pedirle al Señor, Señor, estoy aquí, Señor. No vengo a pedirte por mí. El centurión no fue a pedir por él, Sí, sí, sí. sino que fue a pedir por su sirviente. Y wow, y eso nos enseña que nosotros también podemos postrarnos, buscar al Señor y decirle, si yo tengo un amigo en Ecuador, si yo tengo un familiar en Ecuador que está grave o aquí mismo que está en España, Señor, pongo en tus manos a tal persona o a tal amigo, que seas tú haciendo la obra, que se haga tu voluntad en todo momento, no la mía, pero voy a interceder por esa persona y con esa fe. Sabes que me ha gustado en la parte de lo que estás enfocando, porque ahora viéndolo de esa manera, digo yo, es verdad que en este caso el centurión fue a interceder, a suplicar por una persona, por su criado. Y eso como dices tú, la enseñanza que nos da es que nosotros podemos presentarnos delante de Dios suplicando por un familiar, suplicando por un amigo, suplicando por un vecino, suplicando por alguien que necesita, porque en este caso el criado no podía caminar, el Amén. criado estaba en cama grave, o sea, estaba a punto a morir. Entonces, él no podía ir ante Jesús porque no podía caminar, estaba postrado. Pero es ahí cuando nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos que levantarnos y decir, no, yo voy a tomar la iniciativa, yo voy a tomar ese reto de clamar por este hermano que está mal delante de Dios, por clamar por este amigo que no quiere o que está enfermo espiritualmente o que está Amén. enfermo físicamente o tal vez algún hermano que está desanimado, que está triste, que está angustiado, que no quiere ir a la iglesia.
clamar por él, ir ante el Padre, interceder por él, clamar y decirle, Señor, mira, te presento a tal persona, te presento. O esas personas que se han apartado del Señor, Claro, no no juzgarlas. juzgarlas, más bien pedirle al Señor Misericordia. misericordia y decirle al Qué Señor, bonito. Señor, cuídalos, Señor, guárdalos, Señor, toca su corazón. Solamente di la palabra, Padre, Ah, sí, amén. ¿no? Enciende esa llama que un día estuvo encendida en su corazón, Amén. Espíritu Santo, haz la obra en su vida, Amén. porque hay muchas personas que se han apartado del Señor. Uh, Hay muchas personas que ahora dicen, yo no creo en el Señor. amén. Wow, y se han apartado. Pero yo sé que en algún momento el Señor de nuevo los traerá. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que muchas veces como cristianos cometemos el error, porque es el error, un grave error que cometemos, que en vez de traer a esas personas a Cristo o de ayudarles o de estar orando, de estar intercediendo, de estar dándole una palabra a esa persona, muchas veces lo que hacemos es juzgar. Muchas veces lo que hacemos es terminar de matarlo. En vez de buscarle una ayuda, en vez de buscarle una solución, lo que terminamos es matándolo, lo terminamos matando, porque muchas veces con una crítica, con una palabra, con una murmuración, estamos matando a uno de nuestros hermanos. Amén. Y ahorita analizando eso, digo yo, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser como este centurión que buscó la manera de decir, no, no, yo dejo todo, porque era un hombre muy ocupado. Yo dejo todo mi trabajo para buscarle ayuda a mi criado. Entonces nosotros estamos dispuestos nosotros a dejar todo lo que estamos haciendo, estamos dispuestos nosotros a dejar nuestra comodidad para ayudar a un Para interceder por hermano, un hermano. para Amén. interceder por un hermano, para interceder por un amigo, porque muchas veces decimos, es que este es borracho, es que este le gusta esto, es que es que esté vicioso, pero estamos orando por él, estamos Amén. intercediendo por él para que Dios haga el milagro en la vida de esta persona, para que Dios obre en la vida de esta persona. Porque si estamos murmurando, si estamos hablando, lo que estamos haciendo es matándolo, terminando de matarlo. Amén. Yo creo que es otra actitud la que tenemos que tomar en esa parte, sino de ayudar. Debemos de tomar la actitud del centurión, ir personalmente, Amén, ir amén. personalmente al Creador, Claro, ir personalmente a nuestro Dios Todopoderoso y postrarnos, amén. humillarnos. Sabes que ahora mismo se me viene, porque te lo digo porque no lo habíamos hablado. Ahora mismo se me viene el episodio de cuando los amigos llevan al Amén. paralítico ante Jesús. El paralítico no podía ir solo porque estaba en una camilla, estaba postrado. Pero dice que ellos lo cargaron. Imagínate cargar un peso muerto. Ellos lo cargaron y no solo lo cargaron, como vieron que no podían entrar a la casa, dice que lo subieron al techo. Lo subieron al techo y rompieron el techo. Yo imagino que eran techos duros, techos no, venga, voy a quitar una lámina de zinc y no, eran techos de piedra seguramente. Pero dice que rompieron y lo metieron. Tú Amén. imagínate la fe de esos hombres. Yo creo que ahí dijeron, aquí vas a salir distinto. Tal vez el que iba en la camilla no tenía fe de nada porque a él lo llevaban. Sí, porque dice la palabra que cuando bajaron, dice la fe de tus amigos, por la Imagínate. fe de ellos. O sea, que aquel iba, Es- Porque la palabra nos enseña que había una multitud, mucha gente, no podía no entrar, podían dice. entrar. Y dice que buscaron la forma por el techo, por el tejado, lo llevaron en el camilla, fueron 4 personas y lo llevaron. Y lo podemos ver que la multitud son los problemas también. Muchas veces tenemos tantos problemas, Obstáculos. muchos obstáculos de que
no tengo trabajo, no estoy enfermo, mi familia está mal, tengo problemas en mi matrimonio, tengo todo, pero vendrá alguien y te va a coger del brazo, te va a coger en la silla, te va a llevar y te va a decir, no, mi hermano, tú no puedes estar solo, no, mi hermana, tú no vas a quedar sola. Yo te voy a ayudar. Y cogieron ese peso, cogieron esa carga que no les pertenecía a ellos. Claro. Y la cogieron y dijeron, no, tú no vas a estar así siempre. Yo te voy a ayudar. Vamos donde el Creador. Vamos, no, ellos no buscaron solamente el milagro, fueron al Creador de los milagros, al Dios Todopoderoso. Y dijeron, no, tú vas a... Porque imagínate romper el techo. No les importó que no digan, no dijeron, no, aquí está el maestro y tú vamos a llevarte como sea. Pero el maestro te tiene que ver. El maestro, pero claro, como dices tú, no tenía a lo mejor esa persona que estaba en la camilla, no tenía esa fe que tenía los cuatro. Claro, porque muchas veces cuando estás en una situación, tú eres el último que tienes. A veces parece que la fe como que la has perdido. Parece que hace ese proceso, esa dificultad o esa situación en la que estás, a veces como que hace tambalear tu fe y entra la duda. Y el enemigo ya es astuto porque comienza a meter duda. Entonces tú empiezas a dudar, tu fe empieza a tambalear, pero es ahí cuando los demás que están sanos Amén. debemos o deben de levantar al que está caído, de levantar al que está enfermo, de levantar a aquel que está desanimado, que está triste. Cuando tu visión comienza a perderse, va a venir otro hermano y te dice, no, mi hermano, sigue con esa visión, que la visión es Cristo Jesús. Sigue por ese camino, que ese camino te lleva a Cristo Jesús. Porque muchas veces nos cuesta ir el camino recto. En pequeños momentos, en momentos vamos a girar y vendrá alguien y no, vamos derecho. Y eso hizo el centurión, eso hicieron los amigos Amén. Qué que bonito. intercedieron por otras personas. Se enfocaron no en ellos, sino en esas personas que estaban Amén. graves, que no se podían mover. Y eso pasa espiritualmente. Hay Amén. personas que están atadas espiritualmente a la pornografía. Hay personas que están atadas físicamente a la droga, al alcohol, a todo eso, al robo. Amén. Y por eso es importante que el Hijo de Dios, nosotros como iglesia, nosotros como el cuerpo de Cristo, debemos interceder por ellos. Debemos de que si el hermano está caído, como dices tú, no señalarlo, no apartarnos, vámonos por otro camino que ella está grave. No, no, más bien ir y cargarla, Claro. buscar la solución, vamos, yo te acompaño, yo voy a estar orando por ti, tú también, vamos con esa fe, que el Señor te va a sanar, el Señor te va a quitar, te va a restaurar el Señor. Yo no sé si cuando tú has visto alguna película de, de guerra, alguna película de esas De de soldados, soldados, eh, y hieren a sus compañeros, o a veces los matan a los sus matan, sí, compañeros, no los dejan tirados, amén, no los dejan tirados. Encima de que andan en mochilas y todo cargado, cogen a su compañero y lo llevan hasta un lugar seguro. amén. Mira, yo una vez vi en la noticia, ¿vale? Salió que creo que no sé si fue cuando fue la guerra en Irak, algo así. Dicen que no sé si era francés o italiano, ¿vale? Dicen que ellos cogieron a un soldado y se los estaban llevando, ¿vale? Pero dice que cuando se dieron cuenta el resto de soldados, se metieron con tanques, se metieron todo el batallón para rescatarlo a él. Y eso debemos de hacer nosotros. Si el hermano está caído, vamos con todo a rescatarlo, vamos con todo a restaurarlo. Pero a veces hacemos todo lo contrario. A veces hacemos todo lo contrario porque es lamentable la situación, porque muchas veces lo que hacemos es
¿te has dado cuenta te has dado cuenta lo que tal persona, te has dado cuenta esto? Yo creo que debemos como hijos de Dios, debemos de ponerle un alto a esa situación Amén. y comenzar a cambiar el chip, porque en realidad dice la palabra de Dios que somos el cuerpo de Cristo. Él es nuestra cabeza, somos el Amén. cuerpo de Cristo. Entonces, si yo murmuro o digo algo de ti, estoy hablando de tal vez de mi brazo o de mi mano derecha o de mis dedos estoy hablando del mismo cuerpo. Amén. Entonces, pero creo que como que a veces no hemos captado bien cuál es como nuestro entorno, cuál es nuestro propósito o qué es lo que nosotros hacemos aquí en la tierra, la verdad. Amén. Pero mira que también yo quiero compartir otro versículo que es de la mujer del flujo de sangre. Wow, impresionante, ¿ah? En Mateo 25 dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho, dice, en médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. A mí lo que me llama la atención de este pasaje es que ella en ningún momento dijo, si yo voy a Jesús y le pido que me haga el milagro, le cuento mi situación, si yo vengo y lo toco a él, o como ha pasado, ¿va? Porque Jesús a uno le puso lodo en los ojos, a Amén. otro, o sea, Jesús hizo muchos milagros, pero a otros, a Lázaro lo resucitó con solo hablarle. Entonces, pero en esta ocasión, la fe de esta mujer. Dice, si tan solo tocar el borde, tal vez podemos decir un pedacito de su vestido, si tan solo toco, imagínate, la fe, decir, no, no, si yo sé que si tan solo toco el borde de sus vestiduras, yo Amén. voy a ser sana, yo voy a ser salva. Qué fe de esta mujer. Imagínate, yo quedé, digo yo lo he leído y me ha gustado y lo he meditado, pero el si tan solo, o sea, yo sé que si le toco el borde de su vestidura, yo voy a recibir mi milagro, yo voy a recibir todo aquello por lo que he pedido, por lo que he luchado, yo lo voy a hacer, yo lo creo. Amén. Fíjate que si vemos en el Antiguo Testamento, estábamos hablando que estábamos en la ley, Sí. ¿vale? Ella era una mujer que tenía pérdida de sangre, Ujú. ¿vale? Ella era impura y todo lo que tocaba era impuro, dice. Dice la palabra que si una mujer así era apartada Ujú. hasta que le acabe los días de la mujer, los días de la menstruación, decirlo así, ¿vale? Y si tocaba a un hombre, ese hombre era impuro. Entonces dice aquí la palabra que ella estuvo durante 12 años que estuvo apartada de todos y de todas, porque ella era impura. Ella habrá gastado mucho dinero, porque habrá ido a muchos médicos, habrá ido a todos los sitios para buscar una solución. Habrá estado muy delgada, me imagino, porque habrá estado botando Imagínate. sangre, sangre, sangre y sangre. Y en algún momento, como decías tú, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Palabra de Dios. Ella en algún momento habrá escuchado del Señor. En algún momento, porque si vemos el contexto, Jesús iba a otra dirección, a sanar a otra persona. Claro. Wow, pero en ese trayecto, claro, el Señor lo sabe todo.
El Señor tiene el control de todo, de Claro. un cabello si se nos cae. Dice la palabra que Él sabe cuando se nos cae un cabello. Amén. Pero Él sabía perfectamente que ella iba por ese milagro, por su milagro. Claro. Ella sabía, el Señor sabía, esta mujer tiene fe. Durante 12 años, ella no se vino abajo. No dijo, va, bueno, ya si me muero, me muero. No, no se fue al abandono ella, sino que cuando vio la oportunidad que pasaba el Señor por ahí, habrá dicho en ese caso, yo voy. Si tan solo le toco el borde, si tan solo el Señor me quita de este vicio, si tan solo el Señor me sana de aquí, si tan solo el Señor, si tan solo, y me imagino que no le importó las personas, porque recordemos que en ese momento el Señor estaba rodeado de muchos discípulos, de la gente que le seguía. No le importó nada de eso. Y eso nos debe de enseñar a nosotros que no nos debe de importar los obstáculos que nos presente, que nos quiera atacar el enemigo, o a veces los obstáculos que nosotros mismos nos ponemos. ¡Wow! No sé qué hacer, no tengo dinero o no sé cómo puedo ayudar a un familiar que tengo en el extranjero o un familiar que tengo en el Ecuador. ¿Qué hago ahora? Me preocupo y todo eso. A ella no le importó nada. Ella en un momento dijo, yo tengo que ir. Yo tengo que ir y tocar. Tengo que ir a clamarle. Tengo que ir a buscarle. Amén, qué bonito. ¡Wow! Y cuando le tocó el borde, mira lo que dices tú. Es tan bonito y Jesús, yo me imagino que Jesús sonriendo ha de haber dicho, es que la fe de esta mujer, por la fe de esta, Jesús ni dijo nada. O sea, yo me imagino Jesús sonriendo y diciendo, qué fe de esta mujer. Porque dice la palabra que él se giró. ¿Quién me ha tocado? Nadie. Un Claro. discípulo le dijo, nadie, maestro, si están todos. No, porque he sentido que ha salido poder de Claro. mí. Sí, no, pero imagínate lo que te quiero decir es de que Jesús no tuvo necesidad de decirle, sí, mujer, yo te sano o eres sana. No, No. con solo el acto de la fe de ella, de tocar su manto y de creer que iba a recibir su milagro, era suficiente. Amén. Era suficiente. Entonces muchas veces el nosotros creer que vamos a recibir ese milagro, aunque el milagro más grande que nosotros tenemos es la salvación. El milagro más grande que nosotros podemos obtener es ser salvos. Y dice que el creer que vamos a obtener ese milagro, el creer que vamos a obtener aquel milagro por el que tanto hemos pedido, por el que tanto hemos luchado, por el que tanto hemos sufrido, el creer sin dudarlo, lo vamos a obtener, porque le hemos creído a Él y estamos luchando y creyendo en Él que lo vamos a lograr. Por eso dice, solamente cree. Amén. Solamente cree y serás salvo. Entonces, qué bonito es de creer. Nosotros hemos creído. Nosotros hemos creído que hay un Dios. Nosotros hemos creído que Dios existe. Que vendrá Entonces, por nosotros. por eso la palabra de Dios dice que por el oír dice, viene por la fe. Entonces, imagínate, nosotros hemos creído, hemos oído la palabra de Dios y hemos creído en ese Dios. Hemos creído en ese Dios que todo lo puede, en ese Dios que todo lo sabe. Amén. Qué bonito. Fíjate que ahora se me ha venido, ¿no? Que a veces nosotros decimos, si tan solo, no, el si tan solo. Fíjate que a veces nosotros no tenemos alimento en la nevera. Si tan Sí. solo el Señor me provee este día, o si tan solo el Señor provee mi alimento, mi salud, y el Señor nos multiplica todo eso. Nos provee alimento, nos provee salud para buscar trabajo, para trabajar, nos abre puertas para estar trabajando, para encontrar un trabajo y nos da la gracia del Señor para mantenernos en ese trabajo. Amén, amén. Es que esa fe sobrepasa
todo entendimiento, sobrepasa todo lo que tal vez a nuestro simple ojo es tan difícil. Esa fe sobrepasa, por eso la Biblia dice que si le decimos a este monte, quítate, hablando en lo espiritual, con ese granito de fe, sucede, Amén. porque la fe se activa. Que es tan Yo creo que impresionante. nosotros debemos de pedirle siempre al Señor que reactive. A veces nosotros no hemos activado esa fe. A veces debemos decirle al Señor, reactiva la fe. Sabes que cada cristiano, cada uno de nosotros, desde el momento que aceptamos a Cristo, nos ha sido depositado un grano de fe, nos ha sido depositado un poco de fe, porque como estábamos hablando antes, antes de venir a Cristo, escuchamos la palabra y creímos y por eso aceptamos a Cristo. Fíjate que hablando tú decías del granito de fe, dice la palabra de Dios que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, ese granito de mostaza es un grano que no se puede mezclar. Literalmente, si tú lo buscas en internet, ese granito de mostaza, esa semilla, no se puede mezclar con otra semilla. Esa semilla crece enseguida, se levanta, ¿vale? Y eso nos está enseñando a nosotros que esa fe no se puede mezclar. Decir, wow, yo ahora mismo tengo fe y después digo, ay, es que el Señor no hará el milagro. Me vengo hacia abajo. No, el Señor nos está enseñando que si tienes una fe como un grano de mostaza, si tienes la fe como el grano de mostaza, que por más que venga una tormenta, por más que tú veas oscuridad en ese proceso, oscuridad, problemas y problemas, que te mantengas firme en la fe. Amén, amén. Y que no permitas, no va a pasar nada, no va a venir esa tormenta y te va a tumbar, porque tú tienes esa fe en el Señor. Amén, amén. Amén. Y fíjate, mira, estamos hablando ahora mismo en la fe, y mira en Hebreos 11, y vamos a hablarlo del 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén, amén. Mira, el 7 dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, que es como habla el versículo, de qué es lo que no se veía. Nunca había llovido. Nada, ni una nube Dice la había. Biblia que solo el rocío regaba la tierra. Entonces, nunca había llovido, pero por la fe de él, de creerle a Dios, de que algo iba a suceder, de creerle a Dios de que ese diluvio venía, aunque él nunca lo había visto y ni sabía cómo era porque no había pasado, él cree, él Amén. se asegura y dice, no, esto va a pasar, porque yo le creo, yo estoy seguro de quien me lo dijo. Entonces él comienza a preparar ese arca. Pero lo importante es de que, según si vemos Génesis, dice que tenía 500 años, dice Noé, cuando tuvo a sus hijos. Entonces, y Jesús le habló, Dios le habló, dice, y le advirtió y le dijo de lo del arca, porque iba a destruir la tierra. Y dice que cuando se embarcó o cuando vino el diluvio, tenía 600 años. Entonces, si nos ponemos más o menos a comparar, podríamos decir de que estaba entre unos 80, unos 100 años
Construyendo. construyendo el arca. Wow. Entonces, podríamos decir que en todo ese tiempo en que Noé estaba construyendo el arca, estaba predicando la palabra de Dios, Amén. porque estaba haciendo algo para un futuro que iba a pasar. Amén, amén, amén. Pero dice que la gente se burlaba. La gente se reía de Noé. Se reía porque decía, ay, pero es que este está loco. Este está loco, pero ¿qué dice? ¿Cómo se va a perder el mundo? ¿Cómo va a venir un diluvio y va a consumir la tierra? Pero es que este está chalado, ya se le barrieron los tornillos. Y es lo que está pasando ahora mismo en la En la actualidad. actualidad. Es lo que está sucediendo en la actualidad. ¿Cómo nos llaman a nosotros los creyentes? ¿Cómo nos llaman a nosotros los que hemos decidido creer de que va a haber un fin? Los que hemos decidido creer en Jesús, que Él vino a la tierra, que Él murió por la humanidad, que Él murió por cada uno de nosotros para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Nos llaman locos. Amén. Nada, que ya te lavaron el cerebro. Pero ¿qué haces ahí? Aún la gente no entiende que hay un Dios que existe. No quieren entender. No entiende, o como dices tú, no quieren entender que hay un Dios que vendrá por su pueblo, que vendrá por su iglesia. Y, y no, ahora se me viene, ¿no? Que siempre sacan de lo que los Simpson hablan. Ah, es que los Simpson lo habían advertido que el presidente de Estados Unidos iba a ser presidente. Los Simpson lo hicieron de nuevo. Pero también hay un episodio de los Simpson que el Señor viene. Hay un episodio de los Simpson que el Señor pisa con sus... Y entonces yo diría que hasta por lógica, yo creería en el Señor. Yo cre Pero si te fijas, creen en todo en lo que, todo, pero menos en eso. pero menos en Dios. Dios usa hasta el mismo enemigo para advertirle a la gente de que viene por su iglesia. Pero ¿sabes qué? Que a veces también no es que no quieran entender, porque dice en 2 Corintios 4, del 4 al 6, dice, en los cuales el Dios de este siglo, el Satanás, que Dios lo reprenda, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. O sea, Gloria el a Dios. enemigo dice que ha cegado la mente de la humanidad. Por eso es que no quieren entender, porque dice que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Entonces, el mismo enemigo es el que los tiene cegados y que le dice, no, mira, eso es mentira. No vendrá. Y se ríen de la No iglesia, existe. se ríen de la gente. Una vez andábamos predicando con una hermana y, andábamos contentos. Imagínate cómo es el enemigo. Andábamos contentos evangelizando aquí mismo en fondo. Y se acerca la hermana a un señor y bien contenta ella le habla, empieza a saludarlo, a hablarlo de Cristo y le dice, ¿tú crees en Dios? Y le dice ella, sí, le dice. Ah, le dice, pues mira, le dice, mira cómo te tiene tu Dios. O sea, ¿por qué? Porque ellos todos se lo refieren a lo material, porque ellos Amén. quieren de que si Dios, como dicen ellos, si Dios existe, no tiene que haber pobres, o no tiene que haber esto, no tiene que haber lo otro, pero todo es a causa del mal de la humanidad. Todo lo que está sucediendo es a causa del mismo ser humano. Amén. Entonces, a qué nos queremos referir? Que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, la fe que nosotros tengamos va a ser para hacer cosas grandes, Amén. para hacer cosas grandes. O sea, con la fe, si nosotros creemos en algo, si nosotros creemos en lo que Dios nos dice y lo hacemos, eso es fe. Amén. Eso es fe. Y entonces,
¿Qué les queremos decir a nuestros oyentes o qué le queremos decir a nuestros hermanos? De que no pierdan la fe, Amén. que no pierdan la fe, que si alguna vez han sentido que su fe ha tambaleado por la situación, por el problema, por el proceso, pues que siga adelante, que sigamos adelante, que nos aferremos más a Cristo, que nos aferremos a Él, que sigamos luchando y a acercarnos a los amigos, acercarnos a nuestros vecinos y ofrecerle el plan de salvación, hablarle de la palabra. Que no nos quieren escuchar, no pasa nada. No pasa Otra nada. vez va a escuchar, hablarle de la palabra porque por el oír la palabra, esa persona va a venir a los pies de Cristo. Por el oír la Amén. palabra, Amén. esa persona va un día a reconocer que necesita la salvación. Porque eso, yo creo que a todos nos pasó eso. Claro que sí. En un momento dado, no queríamos escuchar, no queríamos entender, pero la palabra nos fue predicada, la palabra nos fue sembrada y llegó un momento donde dijimos, es el tiempo. Esto fue como el centurión. Solamente di la palabra. Y eso Claro, no es necesario nosotros decir la palabra. es como el sembrador cuando va a sembrar, dice que ara la tierra y viene y siembra, pero no sale así en el momento, porque muchas veces nosotros vamos a evangelizar y queremos que en el momento la persona acepte a Cristo. Muchas veces no va a pasar, algunas veces sí, pero en otras no. Entonces es como la semilla, tú la siembras, pero no te va a dar, no te va a germinar en el momento, no Amén. te va a dar fruto en el momento. A veces pueden pasar días, meses, años Claro. para que germine, para que dé su fruto. Entonces, de la misma manera, cuando hablamos, cuando predicamos, lo que nos interesa como cristianos es predicar la palabra, es hablar la palabra. Y Dios es el que va a dar el crecimiento. Dios es el que va a convencer a la persona de que es pecador, que necesita arrepentirse, pero la fe es un punto, es un proceso, es ese granito que va a ser depositado o que está siendo depositado Amén. en los amigos que nos están escuchando, en algún hermano que nos está viendo. Esa fe es la que te marca, es la fe, esa fe es la que te ha marcado y es tu marca, porque con esa fe nosotros creemos de que esperamos o que vamos a ir al cielo, que esperamos a Cristo en las nubes, que seremos arrebatados. Es por fe. Que Dios les bendiga, mis amados. Dios les bendiga. Es tuya, mi familia es tuya, Jesús, Jesús.